Muy buenas noches con todos, amada Iglesia de Jesucristo. Tengo una vez más el honor y el privilegio de poder estar frente a ustedes y poder compartir la bendita y hermosa palabra de nuestro buen Dios, que a lo largo de esta semana nos está hablando de una manera espectacular. Quiero que me acompañen al libro de Mateo 14, versículo 22, que este libro lleva por título Jesús anda sobre el mar. Dice el versículo 22, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida dicha multitud, subió al monte a orar aparte, que cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y le dijo a Jesús: pues si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miren qué tremendo. Y Jesús le dijo: pues ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hay un evento sobrenatural allí. Pero al ver el fuerte viento, dice, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, esta frase tan conocida, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, dice, calmó el viento, la tempestad, las olas. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron a Jesús diciendo: verdaderamente eres tú el Hijo del Dios Todopoderoso. El tema del día de hoy, amada iglesia, amado amigo, amiga que nos está viendo a través de Facebook en esta hora en vivo y en directo, es cómo superar el miedo en medio de la crisis. Hoy el mundo entero está pasando una crisis no solamente de salubridad, sino también económica. Los empleos han estado careciendo en muchos hogares y en muchas sociedades a nivel mundial, y la Iglesia de Jesucristo no es ajena a ello. Hoy esta iglesia, nada más algo específico, la Iglesia Vida Abundante está dando muchas ayudas porque mucha gente ha sido afectada por medio de esta crisis. Vemos las estadísticas en los noticieros, en los diarios, en las radios, en los medios de comunicación, en las redes. Vemos que las estadísticas de este contagio, de esta enfermedad, está creciendo de una manera abrumadora. Y creemos, y se ve también que en esta segunda ola, muchas de estas regiones de acá del Perú están superando sus límites, sus tasas de mortandad a la primera ola. Y está siendo muy grave, está siendo muy impactante esto para la sociedad, para la humanidad entera y para muchas naciones a nivel mundial. Pero el detalle no está tanto en que este virus haya afectado a todo el mundo, sino también que hay un virus silencioso. Hay un virus que está afectando nuestro sistema no solamente físico, sino también nuestra área espiritual, nuestra alma, nuestros pensamientos, y que nos carcome lentamente y es mucho más letal que el COVID. Y es el miedo, amada iglesia. Mi esposa tiene la dicha de poder estar rodeada. Ella trabaja de médicos profesionales destacados a nivel internacional, uno de ellos en la Cayetano Heredia, y ella ha recibido un informe que en muchas pruebas que se ha hecho, en muchos diagnósticos que se ha hecho con esa vacuna que ya ha de venir, que ya está viniendo y que ya está acá seguramente en Perú, en esas pruebas no a todas se les dio la vacuna que es anunciada a nivel nacional, sino a muchos de ellos también se les dio el placebo, que no necesariamente es una vacuna, es otro antídoto. Pero ¿por qué se está dando eso?
¿Pero por qué? Porque hay especialistas, hay médicos que quieren diagnosticar que las personas con tan solo tener una fiebre, con tan solo tener un resfrío o tan solo tener un dolor de pecho, de espalda, ya están diciendo que tienen esta dicha enfermedad tan letal. Pero cuando no es así médicamente, científicamente comprobada, sino y hace que ellos se internen, que llevan a cuidados intensivos, que ellos se sientan tan mal como si tuvieran verdaderamente la enfermedad. Pero ¿qué está pasando con ellos? Es ese dichoso virus silencioso, y es el miedo, el temor. Entonces los especialistas quieren diagnosticar, quieren llegar a unas estadísticas, cómo el temor afecta tanto al ser humano al enterarse de que posiblemente pueda tener este virus. Y el miedo arraiga de adentro para afuera, amada iglesia. Pero el miedo no viene del cielo, no viene así por arte de magia, por así decirlo. El miedo viene por todas las fuentes de comunicación que nosotros podemos almacenar dentro de nosotros, ya sea de manera visible o de manera audible. Es por eso que nosotros tenemos que confrontar, nosotros tenemos que saber cómo poder tener en cuenta esa información y que no sea almacenada dentro de nuestras vidas. Hay un dicho muy conocido que se dice que nosotros podemos hacer que las palomas vuelen de encima de nuestra cabeza, pero nuestra decisión está en que ellos no puedan hacer un nido dentro de ella y puedan atacar en nuestros pensamientos. Es increíble cómo personas pueden tener tanto miedo a este virus, a esta crisis que está afectando a nivel mundial, y puedan, afectar a su sistema físico también, y pueden llegar a internarse hasta la propia muerte. Y sabemos que el temor, el miedo no viene de Dios, absolutamente no. Pero eso es lo que hace inducir esta enfermedad, esa crisis, y viene del mismo infierno y hace que nos acabemos poco a poco. Dice en ese pasaje que hemos leído, que hemos compartido, dice Pedro estaba experimentando lo sobrenatural de Dios. Él estaba caminando sobre las aguas. Pero llegó un momento, conforme él avanzaba, comenzó a hundirse. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? Porque dice la Biblia, él comenzó a ver la tempestad, es todo lo que había a su alrededor. Y comenzó a concentrarse en ello, y ya no su mirada estaba puesta en Jesucristo. Eso pasa muchas veces con nosotros. Nos concentramos tanto en los medios de comunicación, nos concentramos tanto en las estadísticas, nos concentramos mucho en los síntomas, aún iglesia, aún cuando nos diagnostiquen que estamos positivos, no solamente de esta enfermedad, sino de cualesquiera. Nosotros como hijos de Dios es rechazarlo en el nombre de Jesús. No permitir que el diagnóstico de un doctor, que se respeta, claro está, pero como hijo de Dios, el diagnóstico, la receta de un doctor no está en primer lugar, y no yo de ponerla tanta importancia como a la palabra de Dios. Mi deber y mi trabajo es que la palabra de Dios esté por encima de cualquier diagnóstico. Pero Pedro comenzó a hundirse, dice, ¿por qué? Porque comenzó a darse cuenta que era imposible andar sobre el agua, que era imposible estar en medio de tal tempestad. Él dejó a un lado la mirada en Cristo. Y aún el Hijo de Dios nos ha pasado eso. ¿Que por qué? Porque un familiar muy cercano ya está afectado. ¿Que por qué? Porque ya mis amigos, ya del mismo entorno, está llegando fuerte. Puede llegar, nos pueden diagnosticar cualquier cosa, amada iglesia. Pero nuestra labor, el error nuestro que no debemos cometer, es aceptarlo por encima de la palabra y de la promesa del Dios Todopoderoso. Porque Él es el que tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Vemos también en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel pasó algo así, un momento de temor, un momento de tempestad, de miedo, por decirlo así. Quiero que me acompañen a 1 Samuel capítulo 17. Este nos relata la historia de Goliat.
dice que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y se llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y hasta de su lanza era como de rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba a su escudero delante de él. Y se paró, dice, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros 6 siervos de Saúl? Escojan de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, dice Goliat, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Y oyendo esto, el rey Saúl y todo Israel, esas palabras del filisteo, dice aquí, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl ese hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Hasta ahí quiero quedar, amada iglesia, y quiero decirles que el pueblo de Israel está siendo atacado, confrontado por los filisteos. Y como en cualquier batalla, como cualquier guerra, había 2 equipos armados, 2 escuadrones listos para la batalla. Y nos relata específicamente este contexto, que en medio de ellos había un valle, el cual se iba a dar esa batalla. Pero dice, se presenta Goliat. Goliat se presenta y da voces, a grandes voces, y dice, y él cambia la estrategia de combate. Él dice que ya no pelearemos entre equipos, entre escuadrones, sino que pelearemos a uno. A ver si me presentan a uno que es capaz de vencerme. Él cambia la estrategia de pelea, por decirlo así. Ya no quiere que peleen todos contra todos, como normalmente en las guerras hay, sino uno contra uno. Y si me venciere, pues yo seré su siervo, y si yo le venciere, ustedes serán mis siervos. Fíjense acá que Goliat no quería solamente la muerte de los israelitas, no quería solamente la victoria sobre ellos, él quería que ellos tengan pavor, miedo hacia él, y que él gobernase, le sirviesen, le adorasen como un Dios. Eso es lo que buscaba Goliat. Nos damos cuenta también que la iglesia de Jesucristo, tal vez esta pandemia, esta cuarentena, nos ha impedido tal vez congregarnos fácilmente. Ya como iglesia no pasamos nuestras peleas, nuestras luchas, ya no hay ayunos en grupo, ya no hay cultos de celebración como antes solíamos hacerlo, ya no hay eventos, seminarios que conglomeraban a toda la iglesia y se vivía algo espectacular como iglesia, una llenura del Espíritu Santo, un avivamiento realmente hermoso. Nos damos cuenta que esta pandemia ha cambiado su modo de ataque. Ahora nos está atacando a nosotros uno por uno en nuestras casas. Nos está diciendo que si tú me vencieres, pues yo te serviré, y si yo te venciere, también acaeré autoridad sobre ti. Estamos haciendo confrontar a la iglesia de Jesucristo de manera personal.
de manera personal. Pero qué grande es nuestro Dios, que tenía planeado todo esto para lo que Goliat lo tenía también. Pues Dios estaba preparando a alguien en la intimidad. Dios estaba preparando a solas a alguien para que venciera a Goliat, donde la gente no daba ni un peso por ella, ni un sol por él, ni su propia familia lo reconocieron, aún lo ningunearon, y era David. Pues Dios estaba preparando a David en la intimidad, pastoreando ovejas, venciendo osos, peleando contra leones, peleando contra fieras salvajes, dice la Biblia. Dios lo estaba preparando de una manera personal a David para este encuentro, para específicamente este encuentro donde el enemigo se presentó de manera personal y quería enfrentarse de manera personal también contra el pueblo de Israel. Hoy la iglesia viene a ser atacada de manera personal en las casas, pero todo va a depender de cuán preparados estuvimos a solas con Dios. Todo va a depender de nuestra relación e intimidad con Dios. Cuánto estuvimos preparados para confrontar esta pandemia, todo lo que estamos pasando. No nos podemos congregar fácilmente. Gracias a Dios hay medios como el Facebook, como todas las redes sociales para poder comunicarnos, vernos, dar un mensaje. Vale eso. Pero a esta crisis ha afectado tanto que nos golpea personalmente, en la salud, en lo económico, en lo familiar, en lo espiritual. Ya no nos congregamos. Entonces ahí se ve florecer el resultado de mi preparación a solas con Dios. Hoy es el tiempo de prepararnos para enfrentar las adversidades del enemigo que nos está confrontando a solas. Pues fíjense bien que David peleó, se confrontó como un valiente que es, pero con la ayuda del Dios Todopoderoso. Iglesia de Jesucristo, hoy es el tiempo de buscar a Dios y prepararnos en intimidad. Y como decía este título, ¿cómo superar el miedo en medio de la crisis? Pues el miedo en medio de la crisis se supera dando el primer lugar a Dios y dándole la batalla, nuestra guerra al Dios Todopoderoso, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hoy periodistas, hoy hombres poderosos a nivel mundial, meten miedo con sus comentarios, con sus titulares, meten miedo a la gente, a la sociedad. Pues será verdad en este mundo. Pues nosotros como hijos de Dios no dependemos de ello, dependemos de nuestra preparación con Dios. Mi fe será probada conforme a mi preparación, a mi relación con el Dios Todopoderoso. Para terminar, ya hace poco, un gran hombre de Dios me dijo: Luchito, la vida de un cristiano, el día a día de un hijo de Dios depende del primer pensar al iniciar el día, de tu primer pensamiento a la primera hora del día. Muchos de nosotros, siendo cristianos, nos despertamos y estamos con las redes sociales, estamos con el noticiero, o de frente nos preparamos, nos olvidamos de Dios y para el trabajo, y nos vamos así haciendo nuestros quehaceres. Me dijo Luchito, el día a día de un cristiano va a depender de lo que hace a la primera hora del día. Ya no nos agradecemos a Dios, ya no oramos a Dios en el primer empezar del día. Pues va a depender de eso. Estamos tan perturbados con voces, amigo, amiga, en los noticieros, en los medios de comunicación, aún en nuestras familias, escuchando esto, estadísticas, muerte para aquí, muerte para allá, crisis económica por aquí, crisis mundial por acá, va a venir una tercera ola, una cuarta ola, va a venir peor, puede haber afectado gravemente a mi familia, puede haber yo sufrido de una manera letal contra esta crisis. Y esas voces, muchas veces, ha hecho más bulla que la voz de Dios en mi vida. Y por estar concentrado en esas voces, la voz de Dios se ha ido apagando en mi vida. Pedro se desconcentró de la mirada a Jesús y de su fe en Jesús. Es por eso que se hundió.
hermano, hermana, estemos preparados, preparémonos en intimidad, porque esta lucha no es contra carne ni sangre. Pero lo que sí dice también la Biblia es que esta lucha ya la vencimos en el nombre de Cristo Jesús. Yo les animo, amada iglesia de Jesucristo, y que tal vez usted, amigo, amiga, le está viendo por primera vez esta transmisión, pues pongamos nuestra confianza en Dios y pongamos por primer lugar a Dios. Que nuestra primera hora del día sea un Señor, gracias por este día, gracias por mantenerme con salud, sea pasar tiempo con el Señor. Que este tiempo sea un tiempo de reflexión y de preparación. No sabemos si vendrán cosas peores. Pues así vengan, nuestras victorias, serán aún más grandes. Déjame orar por ti, amada iglesia, amigo, amiga que nos está viendo por primera vez en esta transmisión. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, papito lindo, porque tú nos has hablado en esta hora. Has sido muy claro, Señor. Y perdóname, Señor, si me he dejado perturbar por otras voces y he dejado lugar a esas voces que hagan un nido en mi corazón. Señor, hoy me comprometo a buscarte más que nunca. Hoy me comprometo a que tu palabra sea mi escudo, a que tu palabra sea mi espada, a que esa fe, Señor, en mi vida crezca aún más y que echa fuera el miedo. Y declaro que el Dios Todopoderoso, el Dios de amor, echa fuera todo temor de mi vida y de mi familia en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amada iglesia. Para mí es un privilegio de poder estar con ustedes. No se pierdan, les animamos con todo nuestro corazón que no se pierdan y sigan conectados en estas transmisiones, miércoles, sábados, domingos. Les motivo también a que estén conectados con sus líderes en sus propias células, estén conectados en las transmisiones, en las células virtuales también, para así poder llenarnos más de Dios, que la palabra sea más fuerte en nuestros oídos espirituales. Los amamos con todo nuestro corazón. Muchas bendiciones.